Buenos días, buenas tardes a todos ustedes, chicos. ¿Cómo están? Acá en una nueva clase, pues, de historia. El día de hoy en nuestro semestral UNI vamos a desarrollar, pues, un nuevo tema en historia de Perú. Es el formativo andino, un periodo de la historia del Perú que también ha sido muy preguntado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Eh, Soy el profesor Mario García y vamos a empezar, pues, nuestra clase el día de hoy. ¿Correcto? Atentos a la clase para desarrollar. Bueno, cuando hablamos del periodo formativo, ¿no? Estamos hablando a través de la periodificación de un gran investigador peruano, Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras tiene una forma de periodificar la historia del Perú. Para Luis Guillermo Lumbreras, después de la comunidad primitiva, que está finalizando allá por el año 1800, empieza un nuevo periodo llamado el formativo. ¿Quién plantea esto? Luis Guillermo Lumbreras. Ah, ya, profesor. El formativo va desde el año 1800 antes de nuestra era, antes de Cristo, y se va a prolongar hasta el año 100, ¿correcto? Hasta el año 100 antes de nuestra era o 100 después de nuestra era. Recuérdese que hay aproximaciones solamente. Así es. Ahora, este mismo periodo, jovencitos, es estudiado por otros investigadores. Lumbreras, por ejemplo, dice que después del año 1800, después de la comunidad primitiva, o lo que él llama precerámico, eh, bueno, se plantea que empieza un nuevo periodo. En este caso, John Rowe plantea que después del periodo precerámico empieza el periodo inicial. Y después del periodo inicial, el horizonte temprano. ¿Correcto? El gran horizonte cultural, según John Rowe. ¿Correcto? Yo voy a utilizar el día de hoy la periodificación utilizada por Lumbreras, el del formativo andino. ¿Ya? Pero tú puedes utilizar el de Rowe también, periodo inicial y horizonte temprano. ¿Por qué, profesor, estamos utilizando Lumbreras? Porque Lumbreras nos permite hacer un análisis económico y social de la forma como vivieron los pueblos de ese entonces. ¿Correcto? Ah, ya, wow, profe, 1800 años antes de Cristo, hasta el año 100. ¿Qué pasaba? Bueno, si queremos comparar, en el mundo estamos viviendo lo que se conoce como la edad antigua. ¿Sí, profe? Así es, ¿ya? Desde la periodificación tradicional. Y desde la visión marxista estamos viviendo el esclavismo, la esclavitud. Pueblos que viven en la esclavitud. Algunos plantearían que el formativo sería como nuestra época del esclavismo andino. Otra forma de esclavismo, desde luego, no es igual que el esclavismo del viejo mundo, con látigos, compra y venta, con cadenas, no, eso no había acá, con esas características no, pero había esclavitud, según algunos investigadores, con otros rasgos. Entonces, jovencitos, si empieza por el año 1800, este periodo, por ahí que se vivía en Mesopotamia, por ejemplo, se vivía el primer imperio babilónico, con Hammurabi, el código, ya por el año 1790, 1800, imagínate. En Egipto, ¿no? El famoso faraón Ramsés II luchaba contra los hititas, ¿no? En la batalla de Kadesh y logrará la firma de la paz de Kadesh allá por los años 1258. Así, profesor. O de repente la fundación de Roma, la ciudad por Rómulo y Remo, allá por el año 753. ¿Qué te parece? Ah, ya. Miren, estos son algunos acontecimientos que se daban en ese entonces, mientras acá en el Perú se vivía el formativo andino. ¿Qué es el formativo? Según tú puedes apreciar ahí, señores, el formativo, su propio nombre lo dice formativo, formación. Se está formando la cultura andina, la alta cultura andina. Porque antes del formativo había una cultura todavía primitiva, una cultura diferente, colectivista. Ahora, la alta cultura debe ser entendido como clases sociales, como edificaciones complejas, religión, la presencia de cerámica, en fin, esa es alta cultura. O también llamado civilización andina, o civilización andina. Así también se le conoce al formativo. ¿Correcto? Aquí entonces se consolida la presencia de clases sociales. Aquí se consolida la presencia del Estado, de los estados teocráticos, desde luego, teocráticos. ¿Qué quiere decir teocráticos, profesor? Que jovencitos mandan
Sacerdotes, gobiernan los sacerdotes en nombre de los dioses. Teodioscrático gobierno, gobierno de los dioses. ¿Pero quién gobierna por los dioses? Los sacerdotes. Los dioses dan miedo, los dioses son terroríficos en ese entonces. Así es. Y vamos a ver nuevas formas de expresión cultural como la cerámica, la metalurgia, ¿me dejo entender? Y otros más. Para un mejor estudio de este formativo, nosotros lo dividimos en 3 momentos. Formativo inicial, formativo medio y formativo final. Algunos le llaman así, al inicial le dicen formativo inferior. Así, profe. Exacto. Al formativo medio es medio, pues. Y el formativo final le dicen también formativo superior. En algunos libros vas a encontrar esta denominación. ¿Correcto? Ya, profesor. Aquí, jovencitos, en el formativo inicial se consolidan los primeros estados teocráticos. Vamos a encontrar un montón de estados teocráticos en el Perú. Así, profesor, por ejemplo, en Cajamarca estará Pacopampa. Pacopampa en Cajamarca, Cumbemayo también en Cajamarca, Cumbemayo, ¿no? En Cajamarca, Cunturhuasi también en Cajamarca. Así, profe, sí. Por ejemplo, acá está Cupisnique en la Libertad, Cupisnique en la Libertad, Marcavalle en Junín, Marcavalle en Junín, Sechín, por ejemplo, acá en la costa ancachina, Sechín. Voy a agregar algo más, Garagay, acá en Lima, Garagay, por ejemplo, ¿no? Cotos Guairajilca, ¿no? También, en fin. Cada uno de estos que están viendo acá, Pacopampa, Cumbemayo, Cunturhuasi, son estados teocráticos, mandan sacerdotes. Ah, había un estado ahí que se llamaba Huántar, donde los sacerdotes, ellos hacían buenas predicciones. Huántar hacía buenas predicciones climáticas. Sus sacerdotes eran buenos astrónomos. Con el tiempo ganó fama. Más fama que todos los que ves ahí. Que Pacopampa, Cumbemayo, Cupisnique, Marcavalle, Sechín. Sí, Huántar. Y con el tiempo Huántar se convirtió en Chavín de Huántar, el que tú ves acá. Cuando ya estemos con la presencia de un estado que ya predomina en sí, estás hablando de Chavín, Chavín de Huántar. Un gran estado que abarcaba costa, sierra y selva alta, por el año 1000. Esa es la época de oro, ese es el formativo medio para Lumbreras. Pero Chavín, que dentro de un rato pasaremos a explicar un poco más con detalles, allá por los años 400 o 500 empieza a caer, empieza poco a poco a desintegrarse, y muchas ex provincias de Chavín se convierten en los países que estarán en el formativo superior, o los estados del formativo superior. Algunos llaman a este periodo también el periodo de las famosas culturas puente. ¿Correcto? El formativo superior o final se llama culturas puentes. ¿Así, profe? Así es, jovencito. Las culturas puentes. Aquí aparece Paracas, por ejemplo. Aparece Chupas en Ayacucho. Chupas. Pucará. Pucará, por ejemplo, en Puno. ¿Correcto? Vicús en Piura. En Piura, por ejemplo, está Vicús. Virú en La Libertad. Salinar, por ejemplo, en La Libertad, Salinar, Gallinazo también, en fin, ¿cuántos pueblos? Todos estos son culturas puentes, ex provincias, muchos de ellos, no todos, ex provincias de Chavín. ¿Así, profesor? Sí. Estos países, Paracas, Chupas, Pucará, Vicús, etcétera, con el tiempo, como puente, serán el puente entre Chavín y los pueblos que aparecen acá en el primer desarrollo regional, como diría Lumbreras. ¿Correcto? Ah, sí, profe, exacto. O los pueblos del intermedio temprano, como diría John Rowe. Ese ya es otro tema que más adelante se estudiará. Entonces, ahí está. Profe, entonces estamos viendo varios países, sí. Cada uno, cada templo ceremonial que ves acá, Pacopampa, Cumbemayo, Cunturhuasi, Chavín, Paracas, son estados, son pequeños países en el territorio andino peruano. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo se forma el Estado, o alta cultura, o alta civilización? Hace como 100 años atrás, chicos, el debate era si el Estado, la alta cultura en el Perú era propio. Lo creamos nosotros, los peruanos, los antiguos peruanos, o venía de afuera.
viene de afuera, viene de afuera, decían algunos. No, es de acá, es de acá. No nos poníamos de acuerdo. Pero ¿cómo lo demuestra? ¿Y por qué? ¿Ya? El Estado o alta cultura o alta civilización es propia de nuestro territorio. ¿Alguien nos enseñó? Uy, eso fue un tema en diversos momentos. ¿Correcto? Vamos a ver acá. Y eso trajo varias teorías. Así, profesor, varias teorías. Seguramente tú has estudiado. Estas son las teorías, vamos a poner acá, teorías sobre qué, profesor, sobre el origen, sobre el origen de la alta qué, profesor, de la alta cultura andina. Repito, cuando hablamos alta cultura, me estoy refiriendo a que clases sociales, grandes construcciones, religión, cerámica, textilería, metalurgia, o sea, ya todo ese grado de complejidad, eso se llama alta cultura. No viven pues tipo, no sé, colectivos pequeños, tipo tribales, eso no. Ya estoy viendo algo complejo, ¿correcto? Cultura es todo aquello que existe todo aquello que existe y lo ha hecho el hombre, sea material o inmaterial, ¿ya? Una canción, algún ritual religioso es inmaterial, eso es cultura también, ¿sí o no? Una herramienta de piedra hecho por el hombre, con forma de cuchillito, esa piedra, hecho por el hombre primitivo, es cultura también. Todo aquello. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de alta cultura, complejidad, edificios, ceremonias, así. Eso ya es alta cultura. Ya, eso de la alta cultura, ¿es propio acá? ¿Surgió en nuestro territorio o viene de afuera? Hace más de 100 años, un famoso arqueólogo alemán, a finales del siglo XIX, igual estuvo por toda América Latina. Max Zule, ahí está, la famosa teoría que él planteó. Max Zule, jovencitos, planteó la famosa teoría inmigracionista. Él había estudiado México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, varios países. ¿Ah? Y él dijo que las construcciones que ha visto acá en el Perú se parecen a las que encontró allá entre Centroamérica y México, Mesoamérica. Y él dice que la cultura peruana procedente de la cultura maya. Se establecieron en Proto-Chimú y Proto-Nazca. ¿Qué te parece? Él encontró palabras mayas que se parecen al idioma muchic, que hace 100 años se hablaba acá en el Perú. El muchic ya desapareció. Ah, ya, GTP, Querreque, Chafloque, algo así, nombres y palabras de ese tipo. Él decía que la forma de construcción de pirámides, ¿no? Los imitamos. Acá habían pirámides, como la Huaca del Sol y la Luna, y que son imitaciones de la cultura maya. ¿Qué te parece? Todos nos enseñaron ello. Esa fue la teoría que pesó, o sea que los peruanos no pudimos desarrollar una cultura propia. Pero con el tiempo fue cambiando la visión. Y ya a comienzos del siglo XX, allá por la generación del centenario, 1820 para adelante, empieza a plantearse otra visión. ¿Sí, profe? Sí, aparece Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana. Y Tello va a plantear una teoría diferente a la teoría inmigracionista de Max Zule. Ah, sí, profe. Exacto. Es la teoría autoctonista. Tello nos dice que la cultura peruana, chicos, es propia de nuestro territorio. ¿Así, profe? Sí. Más bien, Tello plantea, sí, que la cultura peruana es procedente de la selva amazónica. Es de la selva amazónica. Así, profesor. Así es. Y, jovencitos, los antiguos peruanos serían, de repente, descendientes de tribus arawaks que emigraron por el oriente amazónico peruano y llegaron hasta el callejón de Conchucos. Ahí se desarrolló Chavín. Chavín sería entonces una cultura propia, autóctona. Acá encontró animales, plantas propios, pero sus bases están en la selva. Un pueblo selvático que desarrolla esta cultura ahí en el callejón de Conchucos que hoy llamamos Chavín, ¿no? Casi todo lo que encuentra ahí Tello en Chavín tiene rasgos selváticos, rasgos de aves selváticas, aves falcónidas, serpientes, felinos, se ve ahí. ¿Qué te parece? Y de ahí Chavín difundió la cultura, su alta cultura propia, por todo el Perú.
Chavín sería la cultura madre, la famosa cultura matriz. Para Tello, Chavín es la cultura matriz. Ah, ya, profesor. ¿Qué te parece? Chavín sería la cultura matriz, por ser la cultura más antigua, con 1600 años antes de Cristo. ¿Sabes? Esa teoría de Tello es interesante, pero ¿sabes? Hoy está demostrado arqueológicamente que Chavín no es la cultura madre. Hay culturas o altas civilizaciones más antiguas que Chavín. Hay Tacechín, Cumbemayo, Pacopampa, son anteriores. Hoy hablamos de Caral, son anteriores. Ya, pues, no puede ser Chavín. Pero en su época fue interesante, ¿ah? La cultura peruana se desarrolló acá, ¿no? ¿Qué te parece? Decía. Mira, esas eran las dos teorías. Estábamos hablando a comienzos del siglo XX. Pero tiempo después, 40 años después, en los años 60 del siglo XX, hace su aparición un arqueólogo peruano de origen alemán. Así, profesor, Federico Kaufmann. Ahí lo han visto. Kaufmann plantea que, jovencitos, para que haya alta cultura, la alta cultura se relaciona ¿con quién? Con la cerámica. La cerámica. Tiene que cumplir ese proceso. Si no hay cerámica, no es alta cultura. Así nace la teoría aloctonista. ¿Correcto? ¿Dónde se encuentra la cerámica más antigua de toda América? Sinónimo de alta civilización, la cerámica. En Valdivia, Ecuador. En Valdivia, Ecuador. Por lo tanto, la cultura valdivia llevó sus patrones culturales a Mesoamérica, a México, los mayas, ¿no? Y al territorio andino peruano, donde hoy estaría, pues, en los Andes de Perú. Y ahí se difundió la alta cultura. Es por la cerámica, según Kaufmann hoy. Pero esa teoría, si bien es interesante, cae por un motivo. En la actualidad, por ejemplo, hay varios, pero voy a mencionar esto. Caral, por ejemplo, es una ciudad que tiene 3000 años antes de Cristo, hasta 3200 antes de Cristo. Y no hay nada de cerámica. Es una ciudad compleja, con varios templos, graderías, plazas circulares, no hay nada de cerámica. Valdivia también tiene 3000 años, pero no tiene la complejidad que tiene Caral. En Caral, en vez de usar cerámica, usaban calabazas, mate burilado. Con esto se tumbó la teoría de Kaufmann. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Más adelante, paralelo a la época de Kaufmann y los años 60, Luis Guillermo Lumbreras suelta la famosa teoría hologenista, ¿correcto? O también llamado teoría, ¿sabes cómo le llaman también? Teoría neo-autoctonista. Ah, ya, profesor. Con la teoría hologenista o neo-autoctonista, Lumbreras simplemente dice que la teoría autoctonista de Tello en parte estaba bien y tenía algunos datos errados. Para Lumbreras la cultura peruana es autóctona, pero él explica de esta forma. Él dice que el hombre viene de afuera, ¿correcto? Pero lo interno, lo que encontró acá en el territorio andino peruano, ayudó mucho. Factores externos e internos. O sea, el hombre que llegó acá fue un hombre primitivo, dice Lumbreras. Cazaba, pescaba, recolectaba, ¿correcto? Pero cuando llega a los Andes se encuentra algo nuevo, una cordillera de más de 6000 metros, animales y plantas nuevos. Aquí va a desarrollar la agricultura, la ganadería, los templos, todo lo complejo. Nadie le enseñó, solito lo aprendió, es autóctona. Esa es la teoría neoautochtonista u hologenista, de los factores externos e internos. Y esta me parece más adecuada, jovencitos, ¿correcto? Para Guillermo Lumbreras, sí, la cultura peruana es autóctona, pero nada de que Chavín es la cultura matriz, no, eso sí se rechaza. Entonces ya sabes, ¿no? La cultura peruana es autóctona, propia de acá, o teoría hologenista, como se ha dicho. Neo-autoctonista también se decir. ¿Correcto? Y la más representativa de todas las culturas, nadie va a negar, ni yo, es Chavín. Si bien Chavín no es el más antiguo, pero es la mejor representación del Estado teocrático. ¿Ya? Sí, profesor. Así es. Hablemos de Chavín, jovencitos. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? Chavín, ¿dónde está?
¿Cómo fue? ¿Cuánto abarcó? Jovencitos. Chavín, jovencillos, está en el formativo medio. Está ubicado en la época del formativo medio. ¿Ya? Formativo medio. Esa es su época de esplendor y de oro. Es un gran estado teocrático. Mandan los sacerdotes, teo dioscrático gobierno. Y pan andino. Pan significa todo. Todos los Andes. Costa, sierra y selva alta. Costa, sierra y selva alta. Por eso se llama estado pan andino. Chavín aprende todo lo anterior. Un poquito de Cuntrubasi, Pacopampas, de Chingara, Gaimar, Caballo y así. Por eso se llama síntesis de culturas del formativo inferior o inicial. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? Lumbral dice, Chavín está ubicado en el formativo medio, pero para John Rowe, para Rowe, estaría en el horizonte temprano. ¿Correcto? Así, profesor, aquí está Chavín, mira, enorme. Hasta ese momento nunca se había dado un enorme territorio así. ¿Qué te parece? Chavín de Huántar, jovencitos, está ubicado en el famoso Callejón de Conchucos. ¿Correcto? Callejón de qué, profesor? De Conchucos. Ah, ya, profesor. Sus patrones culturales de Chavín se han encontrado por buena parte del territorio peruano. Así, profe. Exacto. No te olvides. Como estamos viendo acá, hace buena parte. Es un gran horizonte cultural. Su cerámica, su arquitectura, su textilería, sus patrones están por todo ese territorio que estamos hablando del Perú. Así es. Profe, ¿y dónde está Chavín de Huántar? Bueno, yo dije Callejón de Conchucos. Sí, en Ancash, ¿sí o no? En Ancash. Entre el río Mosna y el río Huachexa. Ahí está el río Huachexa y el río Mosna, que son afluentes del río Marañón. Y ahí está el templo de Chavín de Huántar. Hace tiempo que fuimos. Centro religioso, centro de peregrinación. Así, profe. Exacto. ¿No? Cuando llegaron los españoles, Pedro Cieza de León fue el primero en hablar de esto. Dijo, es como una ciudad de Roma, una Jerusalén, que es visitada por los indígenas. Decir. Imagínate, ¿no? Científicamente ya lo estudiaron pues en el siglo XX, pero ya se conocía desde antes. Así, profesor. Exacto. Entonces no te olvides, Chavín de Huántar, ubicado, jovencitos, entre el río Mosna, el río Huachexa, Callejón de Conchucos, en el departamento de Ancash. Ah, ya, profe. ¿Correcto? Correcto, jovencitos. Oye, y la cultura Chavín es lo que le caracteriza. Era un gran estado teocrático. ¿Correcto? El templo de Chavín de Huántar es muy complejo. Ahí tienes, por ejemplo, una reconstrucción hipotética, como eran sus edificios, todo ello, ¿no? El templo de Chavín está dividido en dos etapas, templo de Chavín antiguo y templo de Chavín medio, ¿no? El templo antiguo y el templo nuevo, está. Correcto, no te olvides ello. Este edificio fue estudiado científicamente por Julio César Tello. Ahora, usaban la piedra, tiene pasadizos subterráneos, ¿no? Imagínense, pórticos. Pero lo que llama la atención es mucho la religión, pesa mucho la religión. Y esto de la religión está metido, por ejemplo, con la representación de dioses terroríficos de la selva, felinos, como el jaguar, reptiles, como los cocodrilos o las serpientes, y aves falcónicas, como los papagayos, así, ¿no? Y con esa combinación da miedo, jovencitos. Así, profe. Esto lo puedes apreciar, ¿sabes dónde? En su cerámica. Ahí está. La cerámica Chavín se caracteriza por ser monocroma, mayormente colores oscuros, marrón, gris, negro, oscuro. Otro es que es globular, ahí está, mira, parece un globo. Base plana, ahí está la base plana. Decoración incisa, mira, estás viendo ahí, parece que he hecho como una escultura. Esa es la decoración incisa. Y un asa estribo, si se han dado cuenta, este es estribo. Cuando uno monta un caballo, ¿no? Pone los pies a ambos lados por los estribos. Ya, ese es el asa estribo, típico de ellos. Y es una cerámica muy religiosa,
muy religiosa. Así, pero tiene prestigio. ¿Qué te parece? Siempre vas a encontrar temas religiosos, sus dioses terroríficos. Uy, qué miedo. Ahí está. Pero donde destaca Chavín es en su escultura de piedra. Ahí estás viendo el famoso lanzón. Veamos acá, este es el lanzón monolítico. Ahí está el lanzón monolítico. Miren, la litoescultura, lito es piedra. El lanzón monolítico, la estela Raimondi, las cabezas clavas, el obelisco Tello, todo lo que sabe. Ahora, la escultura de Chavín, nadie va a negar, jovencitos, es terrorífica. Siempre dioses que con colmillos, que dan miedo, que te aterrorizan, ¿no? Acá, por ejemplo, en el lanzón monolítico está el dios jaguar con sus fauces, ¿no? Está su cabellera de tipo serpenteado, date cuenta de ello. Sus cabezas trofeo, sus cabezas clava, disculpen, son los guardianes del templo. Están afuera, ¿no? Imagínense. La estela Raimondi, ahí está viendo al famoso dios Huiracocha, o dios de las varas. Así, profe. Exacto. Entonces, ver acá. Oiga, la estela Raimondi, como vemos acá, el dios Huiracocha, es un bloque de granito rectangular que cuando se lo encontró como mesa de un poblador andino, indígena. Hoy el original está acá en Lima, en el Museo de Antropología e Historia de Pueblo Libre. Pero ahí vemos ese dios paganío Huiracocha. Otro caso es, por ejemplo, el de el obelisco Tello. Ahí está. ¿Qué es? Para muchos, acá estás viendo la boca de un caimán. Un caimán o un lagarto enorme, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y así. ¿No? Ahí está el obelisco Tello. Todos son terroríficos, son dioses, son religiosos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que más caracteriza a Chavín, su religiosidad, sus famosos sacerdotes, pues, que hacían predicciones, todos iban a consultar a Chavín. Pero como todo pueblo, Chavín tampoco va a durar para siempre. ¿Así, profe? Exacto. Con el tiempo, Chavín también, con sus sacerdotes, dejaron de hacer buenas predicciones climáticas. Y sus provincias se fueron separando. Chavín vivía del prestigio de sus sacerdotes, que recibían regalos de todas partes de su territorio. Cuando ya no hacía buenas predicciones, se equivocaban, ya las provincias se fueron separando. Y una de esas provincias del formativo superior, ex provincia de Chavín, fue Paracas. Ya. ¿Te das cuenta? Paracas. Vamos a hablar de Paracas, ¿qué te parece? Paracas se encuentra en el departamento de Ica, ¿correcto? En la península de Paracas, en la zona de Cerro Colorado. Cerro Colorado. Así, profe. Exacto. Ahí está la zona arqueológica. Paracas, la cultura Paracas, ¿no? Como tú puedes apreciar acá, fue estudiado mayormente por Julio César Tello. Él inició todo. Imagínate. Y hemos dividido a Paracas, su proceso histórico, en función de la construcción de sus tumbas, ¿no? Hay dos tipos de Paracas. Esto es según Tello, según Julio César Tello, ¿correcto? Es el que hace la división, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Acá, lo que están encontrando acá son fardos funerarios, mira, fardos. Acá hay una momia, hay tesoros. Todas las momias siempre vienen con sus tesoros. Mira, cuántos fardos funerarios, ¿no? Los fardos funerarios en Paracas Cavernas están como en forma de están en una tumba que tiene la forma de una copa invertida. ¿Se han dado cuenta, no? Ahí está. Ese es Paracas Cavernas. Su capital era Tajahuana en un inicio. La Paracas Necrópolis, la tumba es a la intempestiva, está abierta. Mire, ¿están viendo personas acá? ¿Están viendo? Acá hay un fardo. Está a la vista de cualquier investigador. No te protege. Sí. ¿Se dan cuenta?
La capital de Paracas, necrópolis, es Topara. Estos fardos funerarios, lo que están viendo son fardos. Los fardos son en realidad momias en posición de fetal, cubierto con varios mantos. ¿Qué te parece? Las mejores telas se encuentran en Paracas Necrópolis, las mejores telas, la mejor textilería, ¿correcto? Entonces ya sabemos acá, esta tumba tipo semisubterránea. Paracas es interesante, ¿correcto? ¿Qué podemos hablar de Paracas, ex provincia de Chavín? Por ejemplo, de sus tejidos finos. Los Paracas, jovencitos, lograron usar para su textilería el algodón, el cabello humano. Así, profesor, exacto. La lana de llama, de alpaca, la fibra de vicuña. ¿Me dejo entender? Cabello humano, exacto. Entonces, ver acá, qué calidad. Los mejores textileros de América, de la América prehispánica, son los Paracas. Llegaron a tener hasta 22 tonalidades de colores. Imagínate, 22 tonalidades de colores. Y jovencitos, como vamos a ver, vas a encontrar imágenes de diosesillos, mira, antropomorfas. Dicen que está el dios Con acá, ¿no? Vas a encontrar ahí. Siempre imágenes de seres humanos antropomorfos. Los mejores textileros del Perú, no te olvides. Otro caso es, jovencitos, el alargamiento del cráneo. Eso se llama deformación craneana. Con unas tablitas, desde bebitos, les apretaban el cráneo justamente para diferenciarlo. Parece ser que había estatus, diferencias sociales. Ah, ya, profesor. Esto es hecho por el hombre, esos cráneos. No lo ha hecho el extraterrestre que viene, no, fue hecho por el hombre, jovencito. Símbolo de estatus, símbolo de autoridad, de la clase dominante, que se diferencia de otros sectores. Pues. También hacían curaciones al cráneo, las famosas trepanaciones craneanas. Ahí está, miren, ¿no? ¿Y vivían, profe? Sí, vivían. ¿Qué te parece? Parece que habían ya golpes, violencia, ¿no? Se sabe que vivían ¿saben por qué, chicos? Porque se ha regenerado. Cuando sacan el coágulo de tu cerebro, ya está limpio, ¿cómo cerraban? Con oro o con plata, pero también con calabaza. Y sí vivían. Se ha visto la piel regenerada, lo cual te dice que vivían. ¿Qué te parece? Pero, ¿y cómo hacía la trepanación? Ah, para eso tenían pues seguramente algunos medicamentos propios, ¿no? Para trepanar usaban cuchillo de obsidiana. ¿Qué te parece? Así, profe. Exacto. Y vamos a encontrar nosotros ahí, pues, qué instrumentos, ¿no? ¿Qué cosas? La coca, el cobre, la plata, para protegerse, ¿no? Así, profe. Entonces destacaron mucho en medicina. Claro, pues medicina. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. Ahí está. Paracas, con el tiempo, dará origen a los pueblos del primer desarrollo regional, especialmente a Nazca. Así, profe. Exacto. Entonces, poco a poco, estas culturas puente dan origen a las culturas del primer desarrollo regional. Jovencitos, no te olvides. Muy bien, hasta esta parte, nuestra clase, sigan estudiando, muchachitos. Cuídense, nos estamos viendo, ¿correcto?